Inforradio presenta El Cuarto Programa. Capítulo 20. Con Carlos Padilla. Bueno, miren, como ya van pasando los programas, no puedo ocultarlo durante mucho más tiempo. Si yo no hubiera decidido ir a estudiar periodismo a Madrid, hubiera estudiado Derecho, porque a mí siempre me ha interesado mucho la judicatura, el Tribunal Supremo, el Constitucional, la estructura de un Estado, el Código Penal, los derechos humanos. Todo suena muy importante y muy grandilocuente. Claro que luego, tras estudiar periodismo, descubrí que había que estudiar mucho para llegar lejos en lo del derecho, así que suspiré por dentro. Además que a mí decidir sobre la vida y a la gente me da mucho reparo, mucho respeto. Yo mejor informo y ya si eso opino un poco. Claro que siempre pienso en la gente de los tribunales, en los periodistas de tribunales, porque cuánta admiración tener que explicarle a gente como nosotros, legos en la materia, inexpertos en el arte del derecho, lo que pasa en los tribunales, en el Congreso, en la extradición de Puigdemont. Entenderán que no es sencillo explicarle a mi madre o a mí qué es esto de la doctrina Parot, o a mi tío qué ha pasado con los políticos el 1 de octubre, o a no sé, al vecino, qué pasa con la prórroga del estado de alarma, o incluso a Pedro Sánchez y el de quién depende la fiscalía. Pues eso, ¿no? Es complejo. Hoy tenemos a uno de estos periodistas de tribunales que nos cuentan cosas complicadas para que usted y yo podamos entenderlas medianamente. Alfonso Pérez Medina, bienvenido al Cuarto Programa. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Además has escogido un muy buen fondo de lo que es de plano, muy buena panorámica. Además, conforme la entrevista vaya avanzando, se va a ir atardeciendo, cosa que es maravillosa, la verdad. Gracias por estar en el programa. Un entorno incomparable, que se suele decir. Sí. Alfonso, ¿tú eres de Madrid o eres de otra parte de España? Yo soy de Madrid, sí. Yo soy de Carabanchel, en concreto. Carabanchel. Madrileño de siempre he vivido en Madrid. Sí, muy madrileño, además. Quien no lo sepa, eres el responsable de tribunales de La Sexta. Antes estuviste en Europa Press, donde has cubierto casos como el 11M, Gürtel, Púnica, Lezo, los papeles de Bárcenas. Vamos, que tampoco te aburrías demasiado. En este país, la información de tribunales no deja de sorprender nunca a los periodistas, incluso a la población, digo, ¿no? Totalmente. Además, tienes que tener en cuenta que es una información que siempre está en las primeras páginas, que cuando no es una cosa es otra. Y la verdad es que llevamos unos años. Yo empecé a hacer tribunales en el año 2007. Antes había hecho local, sobre todo política en la Asamblea de Madrid. Aunque en local haces siempre un poco de todo, en fin, porque siempre te toca algún suceso, siempre te toca todo tipo de informaciones económicas, sindicales. Pero luego pasé a tribunales en el 2007 y desde esa época, imagínate, fueron las grandes causas impulsadas por Baltasar Garzón, la Gürtel, toda la inhabilitación también del que era juez estrella en ese momento en la Audiencia Nacional, los papeles de Bárcenas, después comenzó también el caso Púnica, la Lezo y después acabamos en todo el proceso catalán con el juicio en el Tribunal Supremo. O sea que llevamos unos años, yo no recuerdo realmente una semana de tranquilidad desde el 2007 que empezaste en tribunales. No te aburres mucho, ¿no? No nos aburrimos, no tenemos tiempo de aburrirnos. Si te aburres, esto es como lo de la Fórmula 1, que si parpadeas te lo pierdes. Pues igual, si parpadeas ha salido un corrupto nuevo que se te ha escapado. Oye, me encantó esto que contaste en Twitter, que estabas haciendo un directo para La Sexta. Creo que desde ahí, desde tu casa, ¿no? Estás en tu casa. Y que al acabar el directo, un vecino tuyo, un niño, se asomó al balcón de frente y te dijo que lo has hecho muy bien. Sí, lo has hecho muy bien, me dijo, sí. Y tengo que decir que ayer volvió a decirlo. He estado sin saber de él como mes y medio, porque esto fue como al principio del confinamiento, y ayer volví a hacer un directo otra vez y de repente oí por detrás, ¡muy bien! Y yo dije, a ver, ¿quién ha dicho muy bien? Y claro, es un patio muy grande que tengo aquí a mi izquierda y son muchas casas porque son como varias urbanizaciones que dan todas al mismo espacio común en el centro. Entonces ves como 100 ventanas, entonces no sabes muy bien quién ha sido porque no lo ves. Y lo dije y no me contestó. Dijo, bueno, pues nada, tendré que seguir investigando a ver si nos ve o si nos oye y por lo menos, bueno, sabemos quién es y oye, le puedo saludar un día. Claro que yo creo que voz de niño tiene. Que es un niño, eso sí lo sabemos. ¿No? Está un poco con intriga, ¿no? Sí, yo estoy con la intriga totalmente. Me gustaría conocerlo y me gustaría hablar con él y me gustaría saber cómo se llama, pero los datos que tengo son esos. Simplemente lo has hecho muy bien. Ayer volvió a decir muy bien otra vez cuando acabé un directo y no sé nada más, no sé ni quién es, ni dónde vive, simplemente le he oído un par de veces. Pero además los vecinos que tengas ahí, porque a mí claro, digo, yo soy vecino de alguien que pongo La Sexta, porque además yo soy de poner La Sexta
pongo primero un poco la Sexta y después ya jugo Antena 3, la 1 y demás. Porque ya sigo al Rojo Vivo y ya sigo la Sexta. Entonces, la gente que va, por ejemplo, el telediario y te conozca de vecino, pues es una cosa muy bonita, yo creo, porque mi vecino sale en el telediario, que ya es una cosa pues de prestigio, de vivo en una finca donde vive el que sale en el telediario. Esto es una cosa muy bonita siempre. Sí, de hecho me pasó una cosa muy graciosa el verano pasado, que es que estábamos en la zona común y tal, y como una especie de jardín, y vino un niño de repente y me dijo, también un niño, pues además un niño que juega con mi hija, o sea, debe tener 6 o 7 años, una cosa así. Y entonces vino y, ¿te puedo preguntar una cosa? Y le dije, sí. ¿Tú eres el que sale en la tele? Y le digo, sí. Dice, ¿y de qué hablas? Y le digo, pues de juicios y eso. Y me dijo el niño, ¿de asesinatos? Y le dije, sí, a veces también. Y se fue corriendo a decírselo a sus padres. Los niños son fantásticos. No, los niños son fantásticos, sin duda alguna, sí. Bueno, una pregunta, Alfonso, que le vengo haciendo a todo el mundo que va pasando por este cuarto programa que antes hacíamos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, pero que hasta que vuelva a abrir y hasta que la radio vuelva a funcionar, pues pasarán unos cuantos meses, es la pregunta de, ¿tú crees que saldremos mejor de esto como sociedad, como seres humanos, como personas? Pues yo, si te digo la verdad, soy muy pesimista. Yo creo que no. Me gustaría pensar que sí, me gustaría decir que se están fomentando sentimientos que están muy bien, de solidaridad, de conocer mejor a tus vecinos, de aplaudir al trabajo que están haciendo los sanitarios, y eso yo creo que una mayoría de la gente sí lo hacemos, pero también me parece que de las grandes crisis económicas el ser humano casi siempre ha salido a peor, porque evidentemente vamos a salir en una situación económica muy complicada, en la que mucha gente lo va a pasar muy mal, y yo sinceramente no soy demasiado optimista en relación con la condición humana. Yo creo que eso lo puse también en Twitter, que estábamos viviendo un poco el ensayo sobre la ceguera de Saramago, que estábamos viendo un poco lo mejor, pero también lo peor de la condición humana. Y me da la impresión de que de esta no vamos a salir mejor. Yo siempre he sido pesimista, la verdad. ¿Y una cosa que eches de menos y que desees volver a hacer cuando todo vuelva a la normalidad? Pues todo, la verdad. Ir a montar en bici con normalidad, sin tener que estar en unas franjas horarias, ir a correr, tomarte algo con los amigos en un bar, poder ir a la piscina a nadar un rato. Yo, por ejemplo, me gusta nadar porque si no la espalda se me carga mucho. Ese tipo de cosas yo las echo muchísimo de menos. Ver a la familia, por supuesto, que tengas que hablar con tus padres desde abajo, desde la calle, y ellos desde la terraza. La verdad es que es duro y la verdad es que está siendo una situación, yo creo que nos está poniendo mucho a prueba a todos. Bueno, estudiaste periodismo en la Complutense, con lo cual ya somos, esto ya hay un vínculo porque la Complutense une mucho. ¿Cómo recuerdas esos años de estudio de periodismo? No sé si ya en esa primera época tenías alguna fijación de, pues a lo mejor los tribunales, la sección de tribunales está bien o no sé. No, la verdad que no. A mí siempre me gustó mucho la política. Y en el fondo en tribunales seguimos haciendo política, porque la información de tribunales es importante en tanto en cuanto tiene una relevancia en la situación política. Y a mí esa es la parte que más me gusta también, todo lo que tiene que ver con la corrupción, con todo lo que influye en la política. Al final la justicia se ha convertido en un actor más de la situación política y por eso me gusta la información de tribunales. Yo siempre me gustó mucho la política y la verdad es que era lo que quería hacer, pero bueno, luego la vida... cada uno hace lo que puede y la verdad es que siempre yo pensé al principio que no me iba a gustar demasiado, pero sí que es verdad que la información de tribunales engancha y sobre todo por esa variante que tiene de influencia en la política. Pero no era mi fijación inicial. De hecho, empecé haciendo deportes. Las primeras prácticas que yo hice fue en deportes, en Onda Cero, y que también me gusta muchísimo el deporte y vamos, es una información que me gusta mucho y que sigo habitualmente. Y la verdad que creo que también un periodista tiene que saber hacer un poco de todo, que tienes que ser versátil y que si realmente eres periodista puedes hacer casi cualquier cosa. ¿Y desde cuándo llevas haciendo esa sección de tribunales? No sé si ya en Europa Press empezaste o desde cuándo. Pues yo estuve 7 años en local, que es una formación que está muy bien porque te permite hacer un poco de todo, como decía antes, y luego en el año 2007 empecé a hacer en tribunales, o sea que llevo ya 13 años en tribunales. 13 años en los que han pasado muchísimas cosas. No sé si has tenido que prepararte o estudiar algún tipo de materia de derecho para prepararte mejor la información, digo. Siempre hay que estar estudiando, sí. He hecho cursos que da, por ejemplo, el Consejo General de Poder Judicial para informar sobre justicia y siempre tienes que estar pendiente, leyendo mucho, sobre todo, leyendo a los que saben, hablando con los que saben, que son pues los... expertos en la materia y los que mejor, y sobre todo aprendiendo día a día. La mejor forma de aprender, desde luego, es leer sentencias todos los días, leer autos, entenderlos, saber traducirlos bien
Y eso al final es la mejor forma de aprender, el estar día a día y leyendo a los que saben también. También hay compañeros periodistas de tribunales que llevan muchos años, cuando yo empezaba, pues que lógicamente de los cuales aprendí mucho también. Leyendo sus crónicas, por ejemplo, sabiendo qué es lo que hay que destacar, qué es lo importante, porque una resolución judicial puede tener 50 páginas, pero realmente lo verdaderamente importante, la información, el titular, son 3. Entonces, saber buscarlo también con rapidez y saber, pues eso, dónde está la almendra jurídica y qué es lo que hay que contar, qué es lo que hay que destacar. Y eso es un poco un aprendizaje, nunca dejas de aprender. Ahora están muy bien también muchos hilos en Twitter de abogados, de catedráticos, de penalistas, que está muy bien porque también, bueno, pues te abren también mucho la mente, de que siempre en la ley puede haber un recoveco que se te puede escapar, por el cual se puede justificar alguna actuación. Y la verdad es que es un aprendizaje continuo. Y también otra cosa que tiene el derecho es que no son 2 más 2, no es una ciencia exacta, porque lo mismo puede ser para defender una cosa que otra. Entonces, siempre puede haber recovecos y lo hemos visto, por ejemplo, con el estado de alarma que tú comentabas antes, que, bueno, es que se puede defender una cosa y se puede defender la contraria, realmente. Hay expertos, muchos, y no se ponen de acuerdo. Unos te pueden decir que se puede suprimir la libre circulación con las leyes sanitarias que están vigentes y la mayoría de los expertos te dicen que eso no es posible si no está activado el estado de alarma. Es decir, que nunca hay tampoco consenso entre los expertos en derecho constitucional, en este caso, y siempre eso también da mucha posibilidad a la controversia, al debate y a que, bueno, y a que pueda haber muchas formas de contarlo. ¿Y es complicado para un periodista explicarle a un público generalista una información de tribunales? Porque tengo esa sensación de que tiene que ser complejo, no porque os explicáis mal, pues al revés, os explicáis bien porque es compleja la materia, digo. Claro, esa es nuestra función y esa es una labor compleja porque realmente, bueno, pues el lenguaje jurídico es un lenguaje complicado, es un lenguaje muy para expertos, muy poco para las personas morales y esa es un poco nuestra función también, tratar de traducir con rigor, sin perder tampoco el nivel. Yo intento que tampoco se pierda el nivel, que me pueda ver un abogado y diga todo lo que está, o un magistrado del Tribunal Supremo y diga todo lo que está contando es correcto, es riguroso. Entonces tienes que intentar conjugar un poco el que se entere tu madre y a la vez que el magistrado del Supremo que te ve diga lo está contando rigurosamente bien. Y ese es el reto de todos los días y eso es realmente lo difícil y lo que intentamos hacer lo mejor posible. ¿Cuál es la relación entre el Poder Judicial y la prensa? Entre, por ejemplo, no sé, un magistrado del Supremo y un periodista. Bueno, pues tantas como magistrados y periodistas hay. La verdad que en general suele ser buena, hay de todo. Es una fuente también, los jueces y los fiscales son una fuente diferente a otras. Por ejemplo, yo eso sí lo noté mucho la diferencia cuando empecé a hacer tribunales, que los políticos siempre se acercan a los periodistas, siempre intentan venderles su mensaje. Es una fuente que casi nunca rehúye a un periodista, a no ser que tenga algo comprometido que ocultar y el periodista vaya a intentar sacarle esa verdad. Pero sí que es una fuente que le gusta compadrear. A los fiscales y los jueces hay algunos que son funcionarios y que realmente les da igual. Y de hecho hay jueces y hay fiscales que jamás hablan con los periodistas. Eso en un político, por ejemplo, no creo que exista. Y la verdad es que en ese sentido es una fuente muy distinta. Hay otros que sí, que evidentemente les gusta poner en valor su información. Hay también lo que se ha denominado los jueces estrella, que les gusta salir en la televisión y les gusta salir en los telediarios e intentar ajustar sus autos judiciales a la hora del informativo para tener los titulares. O sea, hay de todo. No se puede generalizar, pero bueno, en general la relación suele ser buena, pero sí que es verdad que siempre también hay que tener mucho cuidado porque los jueces un poco a veces nos ven a los periodistas como un poco el enemigo, ¿sabes? Aquel que va a dar una información que se puede cargar una investigación cuando, por ejemplo, la causa todavía está en instrucción. Entonces, bueno, es una fuente muy particular y es una fuente complicada. Y, por ejemplo, no sé, por ponerte un ejemplo, con el juez Marchena, ¿ha habido alguna ocasión de hablar con él o es una persona muy recatada, no quiere hablar con los periodistas? Sí, Marchena, por ejemplo, es bastante campechano y sí, suele hablar con los periodistas. Hombre, tampoco te va a contar la resolución, la sentencia del procés, ¿no? Pero sí, en eso es una persona bastante educada y bastante campechana y, bueno, ya te digo, aunque siempre se ciñe, por supuesto, a su labor y a su obligación como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero sí, es una persona que es bastante educada. Ahora hablaremos de Marchena y del juicio del procés, que sin duda, no sé si ha sido
una especie de guinda del pastel del recorrido judicial que ha tenido España, con multitud de casos de corrupción y otros casos no de corrupción. Pongo el ejemplo del caso, no sé, de la Manada, casos muy mediáticos. Y no sé si el colofón o la guinda del pastel de una macro causa muy, muy, muy importante. Ahora hablamos de ello. Te hago entonces la pregunta prototípica, que es: ¿tenemos una justicia independiente o no? Bueno, yo creo que tenemos una justicia perfectamente homologable a las del resto de la Europa occidental. Yo creo que tenemos una justicia independiente. Es verdad que tiene carencias, es verdad que los partidos políticos siempre intentan influir. Es verdad que el sistema que tenemos es un sistema politizado, porque el Consejo General del Poder Judicial al final lo acaban eligiendo los partidos políticos y se lo acaban repartiendo, y al final siempre funcionan ese sistema de cuotas para intentar colocar magistrados en los puestos clave. Pero en general creo que luego está el trabajo de muchos jueces independientes, de muchos fiscales independientes, de muchas adscripciones de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, que funcionan a las órdenes de los jueces instructores, como hemos visto en el caso Gürtel, por ejemplo, como hemos visto en el caso de la Caja del Partido Popular. Y yo creo que ahí sí se ha demostrado que la justicia, a pesar de los partidos políticos, probablemente sí que tiene bastante margen para funcionar de forma independiente. Bueno, lo he dicho antes, que eres el responsable de la sección de tribunales de La Sexta. Creo que La Sexta sí se ha caracterizado principalmente por dar mucha cobertura, o al menos es mi punto de vista, a temas de tribunales, de justicia. ¿Cómo trabajáis en la sección de tribunales? Bueno, pues básicamente sobre el terreno, que es como se consiguen las noticias, estando en la calle. Ahora estamos en casa obligados por el confinamiento, pero normalmente pues siempre estamos en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en contacto con las fuentes, verificando todo tipo de informaciones, intentando darlas siempre con la mayor velocidad posible, porque sabes que somos una cadena que estamos casi siempre en directo. Entonces ese es el reto también diario, de tener la información pronto, tener la información siempre contrastada y contarla en cuanto esa información se produce. Entonces ese es el ADN de La Sexta: dar la información política, información de tribunales, y darla rápido y contarla siempre con rigor. Entonces es un reto diario, porque tienes que tener en cuenta que estamos en directo todos los días, desde las 11 de la mañana que empieza el Rojo Vivo hasta las 3:30 que ahora acaba el informativo, y desde las 5 que empieza Más Vale Tarde hasta las 9:30 que acaba el informativo de la noche. O sea que vivimos en directo. De hecho, voy a mirar el móvil, no vaya a ser que haya alguna cosa. Veo que no. Podemos seguir. Si ahora mismo hubiera una última hora, te dicen oye, entra. Te tendría que cortar. Si hubiera una última hora, efectivamente. Pero bueno, ya como tengo el plano cogido, tampoco hay mucho trabajo. Lo haría rápido. Te iba a decir, exacto, enchufo el micro y para adelante. Es muy gracioso, porque pillé el otro día un vídeo Bueno, mira, no lo puedo poner porque se va a ver mal desde mi móvil, pero bueno, tú lo sabes. Es que te pillaron con ¿era un minifuet o cómo era en la boca? Un minifuet bueno, famoso. Sí. El minifuet que me va a perseguir, yo creo, ya el resto pero es muy gracioso porque tienes ahí, de verdad que esto ya es mala uva, lo de tenerlo ahí. Pero esto es de mérito del periodista, porque a mí me resultaría muy complicado que me pillen en directo con algo comiendo, y tú lo haces muy bien. Mira, fíjate, esto para que los oyentes lo sepan, después poner el vídeo en postproducción, pero se escucha perfectamente. Esa es la tercera, pero hay novedades judiciales en torno a esta noticia, porque Alfonso Pérez Medina, ¿qué pasa con esa querella que ha presentado Podemos? Pues de momento el Tribunal Supremo acaba de rechazar esa querella, Antonio, alegando que no es competente la Sala Segunda para instruir la querella. Es decir, se ve el gesto de que tiras algo corriendo, y después se nota un poco, pero digamos que es... La bolsa del minifuet. La bolsa del minifuet, porque está muy bien, porque revela dos cosas. Primero, que hay que estar preparado en todo momento para que Ferreras te dé paso, y después que, totalmente, claro, tenéis poco tiempo para comer, y entre corte de noticia, pues un minifuet o algo en la boca, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Es complicado, ¿eh? Te voy a contar la intrahistoria de Sí, cuéntamela, por favor. Esto nos reímos y tal, pero esto en el fondo esconde un drama, ¿eh? O sea, yo estaba ahí al sol, llevaba varias horas ahí en directo, y resulta que en ese momento me dio un mareo, ¿no? Entonces pregunté a algún compañero, digo, oye, ¿tenéis algo de comer? Y entonces alguien me dijo, pues tengo un minifuet, pues súbemelo, por favor. Entonces me lo subió, justo acababa de hacer un directo, entonces claro, como justo acababa de hacer un directo, me quité, digo, aprovecho para comer, y así, bueno, no me da el mareo. Y justo cuando estaba con la boca llena, la verdad es que no me dio ni tiempo, porque fue, corre, ponte. Y ya cuando eso, dije, hostia, que tengo la boca llena. Y pensé en ese momento, bueno, tengo dos opciones.
o me tapo y lo escupo, que va a quedar un poco mal, Sí. o tiro para adelante y a ver si no se dan cuenta. Tengo que decirte que la risotada después de hacer el directo, porque yo lo primero que hice fue preguntar, ¿se ha notado mucho? Mira, la risotada que soy yo en el control, o sea, yo no he oído una risotada igual. Increíble. A ver, O sea, no, es que no podían parar de reír. pero yo creo que Ferreras, que en el plano se ve, pues un poco, porque después te cuentas la noticia y ya después pasa a hablar con, no sé si un magistrado, no sé, pero se le nota con seriedad, pero por dentro hay risotiva. Un poquillo de risa ahí, porque claro, se notaba un poco. Digamos, si no estás pendiente... Se notaba bastante. No, pero si no estás pendiente de la televisión no se nota, pero a lo mejor no lo escuchas demasiado bien. Pero bueno, Sí, se notaba mucho, se notaba mucho. De hecho, me dijeron que si se nota, ¡guau! Hay una risotada tremenda, todos descojonados de risa. no, pero muy bien, muy bien. Son estas cosas que pasan y siempre pues alegran un poco porque ¿quién se va a Estamos acordar? en directo, Exactamente. estamos en directo, es lo menos que nos puede pasar. Sí, sí, no. Que nos pillen comiendo. En cuanto a líos judiciales, a grandes eventos judiciales que has cubierto, ¿cuál es el más grande? Yo creo que el juicio del Prusés. Yo creo que el juicio del Prusés fue una crisis constitucional muy importante en España y yo creo que ha sido el más grande. Es verdad que los papeles de Bárcenas también fue un juicio muy interesante que puso en jaque al partido del gobierno en aquel momento. Es verdad que Baltasar Garzón, por ejemplo, también tuvo causas como la del franquismo, tuvo la trama Gürtel también en sus inicios, tuvo investigaciones muy importantes también que abrían todos los días los informativos, pero yo diría que el punto culminante ha sido el juicio del Prusés, porque además fue muy intenso, fueron 4 meses, prácticamente todos los días abriendo el informativo con el desarrollo del juicio. Y muy importante también, la verdad es que tenemos que tener en cuenta que este país ha estado 3 o 4 años en los que no se hablaba de otra cosa que no fuera Cataluña. Digo, también estuviste y es un tema del que se seguirá hablando, porque es una crisis que sigue abierta. Y continuará, digo. También estuviste, si no mal he visto, en el juicio del 11M. En el juicio del 11M llegué justo al final, sí. Llegué justo al final. Y hice la sentencia también, sí. Hice la sentencia y fue un juicio también tremendo. La verdad es que se marcó también un poco un antes y un después. Es el primer gran macrojuicio que se celebró en España en la Audiencia Nacional y yo creo que esa organización de ese juicio fue perfecta y luego sirvió mucho también como ensayo para otros, como por ejemplo el del Prusés que se celebró en el Supremo. Sí, y ese me acuerdo la sentencia que fue peliaguda también, porque eran 1000 páginas y también de unos hechos muy importantes, muy relevantes y que estremecieron a toda España. Sí, se fue en 2007 la que se consiguió probado que los atentados de Madrid causaron casi 191 muertos y más de 1.800 heridos y bueno, la célula yihadista, parte de la que se suicidó en Leganés y después otros nombres. Sabes que después de la sentencia, bueno, incluso antes, ha transcurrido otra vía de información o de especulación o de conspiranoia, como se quiera llamar, de esta vía en la que no cree que el juicio fuese real y que había algunas pruebas inventadas y que no creía la versión oficial. ¿Tú en algún momento puedes llegar a entender eso? Bueno, este es un país de conspiraciones. Es un país en el que siempre se busca una conspiración y siempre se busca una verdad alternativa. Y la verdad es que yo creo que ese es uno de los episodios también más vergonzosos que hemos visto en este país. El hecho de que las víctimas del terrorismo estén absolutamente divididas y absolutamente politizadas. Y de que ni siquiera pueda haber unidad en una celebración, en una conmemoración de un atentado como el del 11M. Yo la verdad es que todo aquello, no hice aquella instrucción porque todavía estaba haciendo local, pero lo recuerdo como muy lamentable, la verdad. Como que en este país ni siquiera las víctimas del terrorismo pueden tener el apoyo de todos. Y me parece muy triste. Y me parece que en este país se politiza absolutamente todo y creo que lo vamos a ver también lo estamos viendo ya, con el coronavirus, que realmente al final siempre se intenta sacar rito político de cualquier circunstancia y se intenta por un puñado de votos, pues no sé si manipular a las víctimas o realmente intentar sacar una tajada política. Y la verdad es que eso me parece bastante triste y que nos deja bastante mal como país. Pero yo creo que al lado de las víctimas deberíamos estar todos y no intentar ni manipularlas ni politizarlas. Y se ha hecho con las víctimas de ETA, se ha hecho con las víctimas del 11M y me temo que se va a hacer con las víctimas del coronavirus también. Veamos a los casos de corrupción. ¿Cuál ha sido el mayor caso de corrupción de España? ¿Los ERE, la Gürtel? ¿Cuál ha sido? Bueno, pues han sido 2 casos distintos. Por magnitud probablemente pueda ser los ERE, pero sí que es verdad que en los ERE no hay un beneficio
de un partido político. Digamos que los ERE era más bien una forma que tenía el Partido Socialista de Andalucía para intentar ganarse favores y perpetuarse en el poder. La Gürtel sí que es una trama corrupta en la que sus principales responsables se beneficiaron, en la que un tesorero del Partido Popular tenía una cuenta en Suiza en la que se llevó muchísimos millones que provenían supuestamente, todavía no está juzgado, de las adjudicaciones públicas que hacían los contratistas de la administración, y yo creo que sí se ajusta más a un prototípico caso de corrupción el de la Gürtel y los papeles de Bárcenas, porque la Gürtel hay que tener en cuenta también que es solo un caso dentro de los papeles de Bárcenas, que era toda la financiación irregular del Partido Popular, toda esa caja B que manejaba Luis Bárcenas, además, como digo, con unos personajes, unos protagonistas que se lucraban personalmente, y eso en el caso de los ERE no se ha demostrado. Se ha demostrado que esas ayudas se daban de forma irregular, pero es verdad que no hay enriquecimiento personal, por lo menos de los máximos dirigentes políticos. Sí lo podía haber de otros personajes implicados en la trama, como el director general de trabajo, su chofer, en fin. Pero bueno, es una seña de identidad también de la política española en la que casi todos los partidos coinciden también en tener esos casos de corrupción, y que muchas veces, no es el caso de los ERE, pero sí otros, se aprovechan para financiar a los partidos políticos, que probablemente sea el gran problema que ha tenido España en los últimos 20 años y que ha generado también toda esa corrupción, que gracias a esa corrupción los partidos políticos estaban financiando. Claro, lo otro sería por diferenciarlo, un gran caso de corrupción. Los dos son casos de corrupción, ¿no? Pero digamos que se asemeja más a un caso de corrupción prototípico, la Gürtel, y lo otro sería más bien una red clientelar de mantener a una serie de personas. Vale. Efectivamente, de mantenerse en el poder. Cosa que también hacía, por ejemplo, el Partido Popular madrileño. También hizo, supuestamente, según la investigación del caso Púnica, Esperanza Aguirre, para mantenerse en el poder, para ir para las elecciones, como hizo Francisco Camps en Valencia. Bueno, aprovecharse de recursos que los demás no tenían y que provenían de la corrupción para perpetuarse en el poder. Es decir, que ese objetivo de perpetuarse en el poder, casi siempre que hay casos de corrupción política, está detrás de todos esos casos. Vayamos al caso del Procés, al juicio del Procés. Publicaste un tuit el 12 de junio del 2019 diciendo: después de 4 meses, 52 sesiones, la declaración de los 12 acusados y 412 testigos, el visionado de cientos de vídeos y el análisis de centenares de pruebas, el juicio del Procés queda visto para sentencia. ¿Cómo fue cubrir un juicio histórico? Pues la verdad es que yo me divertí mucho, la verdad. Entonces yo creo que eso es lo más importante en esta profesión, haciendo periodismo. Te tienes que divertir. Si no te diviertes, esto es muy duro. Es muy duro porque son muchas horas, porque es mucho esfuerzo, porque es mucho sacrificio, porque ahí, por ejemplo, en ese juicio estuvimos 4 meses trabajando todos los días, pues no sé, de las 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche. Entonces, si no te gusta, si no lo disfrutas, realmente es muy difícil. Y yo, el recuerdo que tengo es muy bueno, la verdad, de que me lo pasé muy bien, de que fue un juicio muy bonito, de que fue, a pesar de la gravedad que tiene y de las historias humanas que hay ahí detrás, que al final hay 9 personas que están en prisión, y también eso a mí me impactó mucho, ver cómo esas familias iban allí al Tribunal Supremo y las veías que estaban realmente sufriendo, porque, bueno, a nadie le gusta evidentemente que le metan en prisión. Además, muchos de ellos tenían hijos pequeños, mujeres embarazadas. Entonces, en el fondo es un drama también, es un drama no solo de los que se sentaban en el banquillo, sino un poco de todos como sociedad. Yo creo también ese desencuentro entre Cataluña y el resto de España, que lamentablemente haya tenido que terminar así, con una situación de fractura, con un juicio como ese, y con muchas familias que probablemente lo están pasando muy mal. Bueno, probablemente no, seguro lo están pasando muy mal. Y muchas familias que lo pasaron mal al otro lado, porque en el juicio vimos también, pues, cómo lo pasaron mal también guardias civiles, cómo lo pasaron mal manifestantes. En fin, es la historia de un desencuentro que lamentablemente no se tenía que haber producido. ¿Cómo fue vivir, no sé cuál era la organización de prensa dentro? Porque creo que habilitaron, no sé si la biblioteca no recuerdo, hablo de memoria, una parte del Supremo, sí, para que estuvieseis ahí. ¿Cuántos medios erais? ¿Cientos? Éramos muchísimos, no te sé decir de memoria, pero no sé si éramos 300, éramos muchísimos. La verdad que no recuerdo la cifra, no te quiero dar una cifra porque no la recuerdo. A veces las cosas se van olvidando, pero sé que esto lo he contado, no sé si 400 o... Éramos muchos, pero mira, para que te hagas una idea, yo solía estar en la calle normalmente porque siempre suelo estar al lado de la Cámara, y entonces cámaras no dejaban entrar en el interior del Tribunal Supremo, solo se podían entrar los medios escritos y las radios. Entonces éramos una hilera, todo lo que es la fachada principal del Tribunal Supremo, de periodistas de televisión, a lo mejor fácil 30, 40,
Y luego muchos internacionales, sobre todo los primeros días y al final, muchos medios internacionales, muchas televisiones. La TV3, por ejemplo, que yo los tenía a mi lado, hacían allí los informativos en directo en la puerta del Tribunal Supremo y además no dejaron montar ningún tipo de stand ni ningún tipo de dispositivo, con lo cual lo hacíamos, pues eso, como podíamos, encima de una caja. Allí se presentaban el informativo con una grúa, con un par de cámaras, y ese era el plató que tenían en mitad de un parque que está justo delante del Supremo. Y luego dentro habilitaron la biblioteca principal, que habría como 100, 150 personas, habilitaron más salas para las radios, habilitaron un salón de actos también. O sea, la cobertura fue tremenda, todos los días, prácticamente de principio a fin, estábamos allí 300, 400 periodistas todos los días. Y además ha circulado y circulan todavía pues un montón de vídeos, de anécdotas. ¿Hay alguna anécdota que se pueda contar? Claro, me imagino, no sé, del transcurso no sé si, aunque estuviese mucho en la calle, si llegaste a entrar en alguna sesión del juicio dentro de la sala del... Sí. ¿Cómo era? Pude entrar en una, entré en una porque dije, yo no me puedo perder esto, y ya una tarde hablé con los demás valetanos y les dije, oye, yo me voy a meter aunque sea un par de horas dentro de la sala porque no puedo estar aquí cubriendo el juicio del procés sin haber estado dentro. Y la verdad es que impresionaba mucho. A mí me impresionó porque además justo esto que te decía, estaba al lado de la mujer de Jordi Cuixart, que estaba embarazada, y entonces luego cuando acababa la sesión, cómo se iban a hablar, cómo se iban a saludar, sin poder tocarse, ¿no? Un poco ahora como en esta situación del coronavirus, que era como manteniendo las distancias y tal. Y la verdad es que sí impresiona, porque además el salón de plenos del Supremo donde se hizo es un edificio que impone bastante. El presidente Manuel Marchena impone mucho también, y la verdad es que entré en una declaración de estas que era intrascendente porque, bueno, estaban declarando, no recuerdo si eran guardias civiles o eran personas que resultaron heridas y tal, pero sí que es una experiencia que desde luego yo quería aprovechar y la aproveché, y la verdad es que la disfruté. La verdad que hay que estar allí dentro. Estabas un poco como viendo un pedacito de la historia de España allí. No, sí. Sin duda sí. Teníamos toda esa sensación, porque yo recuerdo... Bueno, la verdad que el juicio fue incluso un poco adictivo. Había sesiones más aburridas de otras, pero era un poco... Hoy viene Rajoy, ¿no? Después viene Soraya. Es decir, había una hilera de gente que parecía un poco... un plato de televisión, porque había mucha gente famosa entrando a declarar. Que después es verdad que detrás hay un drama familiar de tanto condenados como los que sufrieron. Es decir, hay un drama. En toda condena hay personas que sufren y que lo pasan mal. ¿Cómo es? Sabes que de Marchena se hizo una especie de... esto es el poder imagino, de los medios de comunicación, que trasladan a un personaje que imagino que ya sería así toda su vida, pero que en televisión pues se hizo hubo auténtica idolatría hacia Manuel Marchena. Sí. ¿Cómo es verlo de cerca? Conoció que esta misma sentencia establecía... A ver, señor Homs, vamos a intentar evitar, digamos, un interrogatorio sobre el contenido de unos fundamentos jurídicos. Pregúntele usted, quizá, lo que quiere preguntarle, lo puede preguntar probablemente sin la referencia de un fundamento jurídico que tiñe de debate jurídico lo que usted quiere preguntar, probablemente con razón, però... En primer lloc, vull dir que jo parlaré en català. De fet, parlaré en català a les preguntes de Vox. Mire, no empezamos bien. Empezamos bien. Mire, de entrada, cuando yo le he preguntado a las generales de la ley, si usted me dice que quiere hablar en catalán, pues proveemos lo necesario y decidimos lo necesario. Al final, yo creo que se pueden llegar a decir un montón de cosas en torno al proceso político. Mire, señor Rufián, mire, sí. Sé que se puede llegar a decir un montón de cosas. Se dicen un montón. Muchísimas cosas. No me interrumpa. Muchísimas cosas. Pero usted no ha venido aquí a decir muchísimas cosas ni a dar su opinión sobre lo que significó ese acto. Ni, por supuesto, a calificar jurídicamente el acierto o el desacierto de las propuestas de las acusaciones. Usted ha venido aquí y su testimonio es pertinente y ha sido declarado pertinente sencillamente porque estuvo en los hechos del 20 de septiembre. Se pudo a lo mejor caer alguien ante nuestra presencia, pero no se tiró a nadie al suelo. Bueno, le pregunto, ¿usted sabe si se puso una persona con las manos delante para dialogar y la fuerza actuante lo arremetió y cayó esta persona al suelo y continuaron la marcha sin hacerle caso a esta persona? Mire, voy a ser más preciso, que lo estoy viendo. No sé qué imagen está viendo. Señor Pina. Claro, es que a ver, por favor. Bueno, pues da igual, lo dejo. Está ahí. Lo que podemos hacer es que testifique usted en lugar del testigo, si le parece.
Esto no es serio, señor Pina, no es serio. Discúlpeme, señor. Y usted normalmente se comporta como un letrado serio, pero en este momento no se ha comportado como un letrado Tiene serio. usted razón, pero simplemente, señoría, quiero que quede constancia que esta parte estaba Está intentando... quedando constancia, está Señoría, quedando me dice que constancia. yo no le interrumpa, ¿me permite? No, acabar mi usted no me exposición? puede interrumpir a mí, yo a usted sí le puedo interrumpir. Pues yo creo que Manuel Marchena es una persona muy inteligente. Entonces eso se demuestra en cada escrito que hace. Hace poco leía una sentencia de él y es que se nota su inteligencia, se nota, digamos, lo fino que es jurídicamente, y entonces eso, bueno, pues hace un personaje muy interesante. Y yo creo que España entera le descubrió en el juicio del Procés. Los periodistas de tribunales ya le conocíamos, no solo por sus juicios, también por sus sentencias. Y la verdad es que yo destacaría sobre todo que es una persona muy hábil, muy inteligente y que nunca da puntadas sin hilo. Es decir, siempre va un poco más allá y es una de estas personas, de estos grandes magistrados, de estas grandes figuras de la justicia, que yo creo que la engrandece porque me parece que diga lo que diga, haga lo que haga, siempre es noticia. Y eso para un periodista es lo fundamental. Es como Baltasar Garzón, por ejemplo. Haga lo que haga, hiciera lo que hiciera en aquel momento Baltasar Garzón, siempre era noticia. Es como pues otros grandes magistrados, Manuel García Castellón, pienso, por ejemplo, en otros magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que, digamos, o jueces de estos que se han llamado estrella, como Santiago Pedraz, que hagan lo que hagan, siempre van a dar noticias a los periodistas. Entonces, siempre conviene leerles con mucho detenimiento porque siempre, además, puedes encontrar algún mensaje, puedes encontrar que están haciendo algún tipo de novedad en la jurisprudencia, que están yendo más allá, que están sentando criterios que luego van a utilizar todos los tribunales de España. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un personaje, y luego mediáticamente hay que reconocer que nos dejaba unos totales fantásticos para la televisión. O sea, esa forma de manejar el juicio, esa ironía, bueno, es que era un filón, era un auténtico filón. Yo creo que fue el gran protagonista del 2019, sin duda. No. El hombre del año, el hombre del partido, de man of the match. Sí, sin duda alguna sí. Me acuerdo, no sé, es que había no sé si era una filósofa, Garcés creo que era apellido. Sí, Marina Garcés. Y dijo esto de, que dijo ella que tenía fiebre el día antes de y dijo, no, la fiebre no tiene relevancia jurídica. Tenía pues son muy esas, buenos cortes. Esas salidas. Sí. No. Bueno, yo recuerdo una también que fue muy popular, que fue antes, en el juicio que le hicieron a Frances Homs por el 9N, que también le digo algo así como... creo que él iba a hablar y él dijo algo así como, bueno, es que en mi casa me han enseñado que tengo que ser educado y que tengo que decir. Y le dijo, ya, pero esta no es su casa, esto es el Tribunal Supremo. Y aquello fue también, yo creo que es la primera mediáticamente más conocida de Marchena. Y realmente luego en el juicio tuvo muchas realmente de esas frases que se quedaron un poco como las frases del juicio, casi todas las grandes frases del juicio, que también tiene mérito para ser el juez, que se supone que es el árbitro del partido, que en el fondo... Bueno, luego tiene que escribir la sentencia, que evidentemente es lo más relevante con sus compañeros, pero bueno, un poco en el juicio es, digamos, el árbitro, que los protagonistas, los contendientes son los otros, los acusados evidentemente son los grandes protagonistas, pero sí que es verdad que eclipsó en buena medida a gente de mucha talla también intelectual, como Oriol Junqueras, por ejemplo. Y una vez leída la sentencia, uno que lee sentencias, como tú que has leído muchas, no sé si también tienes una postura, incluso no sé si aunque sea de periodista, pero de esto lo habría hecho de otro modo o no estoy de acuerdo con la sentencia. Una vez leída la sentencia del caso del Procés, ¿qué sensaciones tuviste? Es decir, si estaba muy bien hecha, sobre todo se dijo en su momento que estaba muy bien cuidado por si había una especie de repesca en Bruselas, es decir, si se recurría a Bruselas por el juicio. ¿Cómo fue leer la sentencia? Pues además también es un documento, si el juicio era histórico, el documento, la sentencia también fue histórica, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues fue leerla muy rápido para contarla muy rápido. O sea que esa fue realmente... Hombre, hay que ser muy osado también para criticar desde tu posición de periodista y decir, mira, los magistrados del Supremo no tienen ni idea. Esto yo no diría que es sedición. A ver, en mi opinión, ya te digo que es una opinión que vale 200.000 veces menos siempre que cualquier magistrado del Tribunal Supremo, que cualquier magistrado de cualquier pueblo de España. Yo creo que la sentencia se ajustaba bastante bien a lo que pasó. Yo creo que no había una rebelión porque no hubo la violencia suficiente como para poner en jaque al Estado y creo que tampoco era una simple desobediencia. Es verdad que se pudo tirar por la calle de en medio, que se podían haber optado por muchísimas soluciones intermedias,
que se podía haber apuntado a una conspiración para la rebelión, que quizá la sedición tampoco se ajusta exactamente a esos hechos, porque el problema básicamente en la sentencia del procés era que el Código Penal no recoge exactamente eso que pasó en Cataluña, porque el tipo de rebelión estaba pensado para golpes de Estado y esto yo creo que no era un golpe de Estado, pero si lo fuera en todo caso habría sido un golpe de Estado posmoderno, que se decía, un golpe de Estado por hechos consumados, de bueno, a ver si cuela, intentamos hacer esta declaración, una declaración que no tenía tampoco efectos jurídicos claros, porque esa declaración de independencia estaba en el preámbulo, que no era una parte ejecutiva de la resolución. Bueno, lo que hemos vivido la verdad es que no tenía precedente, entonces claro, al no tener precedente tampoco estaba recogido como tal en el Código Penal, y ese realmente era el gran reto que tenía el Supremo para intentar encajar esos hechos. Entonces, yo creo que ha primado en la sentencia el sentido común, porque realmente encajarlo a martillazos en la rebelión yo creo que no era una buena salida, y también dejarlo como una simple desobediencia tampoco era una buena salida, porque desobediencia fue lo que pasó el 9N. Y esto, evidentemente, yo creo que fue más que el 9N, que hubo incluso una declaración de independencia, que tuvo que aplicarse el artículo 155 de la Constitución, pero también es verdad que en cuanto se aplicó el artículo 155 de la Constitución, se acabó el procés. Entonces, bueno, pues cabe la discusión, cabe la controversia. Yo tampoco estaría en posiciones maximalistas ni de un lado ni de otro, pero sí que creo que al final la solución que se buscó, bueno, quizá era la menos mala. ¿Tienes alguna, ya para ir terminando, tienes algún caso, algún juicio que te marcara especialmente? Pues yo creo que el procés, porque además es el que me pilló en la sexta. Los papeles de Bárcenas también, yo creo que son los dos casos que más me han gustado y que más me han marcado. El caso de la Caja del Partido Popular, que tenemos el juicio además muy pronto, el año que viene, está fijado para el año que viene, y yo creo que va a ser un juicio también que, a pesar de que ya en el Partido Popular tampoco mandan los que mandaban en aquel momento, pero yo creo que Bárcenas también es un personaje muy mediático y un personaje muy interesante, y creo que ese juicio va a ser también muy bonito, y sobre todo el juicio del procés y el proceso catalán, yo creo que también ha sido un poco, bueno, pues el que me ha hecho crecer también probablemente en la sexta, y yo la verdad es que me lo he pasado muy bien informando de este caso, a pesar de eso, de que nunca hay que perder de vista que en el fondo es un gran drama para toda España, para Cataluña y para los catalanes. Te iba a decir que, claro, has descubierto muchísimas cosas y a lo mejor nosotros nos quedamos con otras. Digo, hay mucha gente que piensa en la justicia y piensa en casos muy mediáticos, sobre todo casos tristemente, de temas de manada y estos tipos, pero que no... Es decir, jurídicamente no son tan importantes, digo, quiero venir a decir que no sé si marcan tanto la agenda, aunque a veces sí, pero digo, no son tan jurídicamente como el que pasó del juicio del procés. Bueno, ahora diría que la entrevista, como dirían los jueces o los magistrados, que está vista para sentencia, así que la sentencia ya que la ponga cada cual. Así que Alfonso Pérez Medina, muchas gracias por estar con nosotros en el cuarto programa. Ha sido un placer, muy buenas vistas tienes desde tu casa, eso hay que decirlo, y un placer y gracias por contarnos también la actualidad jurídica, que es algo bastante complejo. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad que he estado muy a gusto en la entrevista y muy contento. Muchas gracias. Carlos Padilla, el cuarto programa.